Descubierto el increíble momento. Madre soltera. Sorprende a millonario aislado en Año Nuevo. María se detuvo frente al espejo. Su reflejo mostraba más que un rostro cansado. Era la mirada de una mujer que ha aprendido a ocultar la fatiga detrás de una sonrisa, la carga de noches sin dormir y días interminables de limpiar oficinas. La invitación en su mesa junto a frascos de detergente la miraba, desafiándola. Fiesta de Año Nuevo en la mansión de Alejandro, decía, mientras su mente luchaba entre la ilusión y la realidad. ¿Era para ella, una madre soltera de un barrio humilde, realmente un lugar en ese mundo? Desde que la crisis económica le robó su empleo anterior, cada centavo había contado. Lucía, su hija de 7 años, no sabía lo que significaba la escasez. Sus sueños de ser artista eran una alegría que María alimentaba a pesar de todo. Pero aquí estaba, cuestionándose si tendría que enfrentar miradas burlonas en un evento donde la riqueza y la opulencia saturaban el aire. ¿Y si no soy suficiente? Esa pregunta la perseguía, elevada al siguiente nivel por la percepción de opulencia ajena. Al día siguiente, el aire frío del parque la envolvió mientras Lucía jugaba. La risa de su hija era un bálsamo, iluminando momentáneamente su angustia. Fue en ese parque donde el destino intervino. Lucía se encontró con un perro que parecía haber escapado de un cuadro de felicidad. Alejandro, su dueño, sonrió al ver a la niña. En ese instante, María no podía imaginar que ese encuentro casual cambiaría algo en su vida, y mucho menos que recibiría la invitación para la fiesta. Aceitar la sonrisa. ¿Es suficiente?, se preguntaba, mientras revisaba su atuendo en el mirador lascivo del hall. Las palabras de su madre resonaban en su corazón. La dignidad no se mide por lo que llevas puesto. Aún así, la duda la asfixiaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viaje a la mansión estuvo lleno de tensión. María sintió la respiración irregular. Cada palpitación parecía un eco de su lucha. Miradas de desaprobación la acompañaban al cruzar la puerta. Los murmullos comenzaron. Ella pudo sentir las punzadas de desprecio. ¿Qué hace aquí? Cuestionamientos que desgarraban su esencia, haciéndola dudar de su valor. Enfrentó esas miradas como si cada palabra fuera un golpe a su dignidad. Pero en su interior, un fuego empezaba a encenderse. La sensación de ser una intrusa se apoderó de ella, en contraste con la alegría efervescente del ambiente. Mientras sus pensamientos galopaban, se ancló a la presencia de Lucía. La energía de su hija era un hilo que conectaba a María con el motivo de su lucha. Fue entonces cuando sintió una oleada de determinación. No dejaré que me derriben. Justo cuando se aventuraba en esta montaña rusa emocional, Alejandro se acercó a ella. La atracción por su autenticidad se palpitaba en el aire. ¿Cómo podía un millonario sentirse intrigado por la humildad de una madre luchadora? En su mirada, María vio un destello de conexión, pero una sombra de duda la envolvió otra vez. ¿Podía Alejandro alterar su mundo sin romperlo? La noche era joven, pero su angustia se afianzaba. ¿Podría ella y su hija encontrar un lugar en esta historia entre ricos? El desenlace se sentía inminente. Una revelación estaba a punto de estallar. ¿Sería el año nuevo el comienzo de una nueva conexión o el cierre de un capítulo lleno de angustia? La incertidumbre se suspende en la brisa, preparada para cambiar sus vidas para siempre. La música vibrante y las risas de los invitados llenaban la mansión, mientras María intentaba aferrarse a la determinación que había sentido al entrar. Sin embargo, cada paso que daba la alejaba de su convicción inicial. Las decoraciones doradas y los rostros felices le recordaban constantemente su lugar en el mundo, un espacio donde el brillo de su vestido no llegaba a iluminar la sombra de su inseguridad. Recuerda, la dignidad no se mide por lo que llevas puesto. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero era difícil mantener esa perspectiva cuando las miradas juzgadoras se clavaban en su piel. Tomando un respiro, se acercó a la barra, pidiendo un refresco. Su mirada se desvió,
aterrizando brevemente en una conversación cercana, donde un grupo de personas comentaba sobre los nuevos negocios de Alejandro. Las palabras flotaban en el aire, llenas de admiración. ¿Qué al menos sabía ella sobre el mundo de los millonarios? Mientras pensaba en su vida antes de la crisis, con un trabajo estable que le permitía cubrir todas las necesidades de Lucía, una chispa de enfado la atravesó. Había trabajado duro, y no iba a dejar que la opinión ajena la destruyera. María decidió cambiar el rumbo de su pensamiento. Estaba ahí, en esa fiesta, porque su hija se lo merecía. Esto no es solo para mí, se recordó, enfocándose en Lucía, quien conversaba animadamente con un grupo de niños. Se dirigió hacia donde estaba su hija, disfrutando de la conexión genuina entre los pequeños. Observando a Lucía, un nuevo propósito comenzó a florecer en su interior. Si quería que su hija tuviera un futuro brillante, debía empezar a construir una vida donde no tuvieran que esconderse. Esa noche podría ser su oportunidad. De repente, Alejandro apareció de la nada, interrumpiendo sus pensamientos con su presencia magnética. ¿Y cómo está la artista de hoy?, preguntó con una genuina sonrisa que hizo que el corazón de María latiera con fuerza. La conexión fue instantánea. Más allá de la atracción, se sintió unida a él de una forma que nunca había experimentado. El miedo comenzó a disiparse lentamente. Estupendamente, solo que aún no he tenido la oportunidad de explorar esta magnífica fiesta, contestó María, buscando encontrar confianza en cada palabra. Alejandro la miró con curiosidad, como si le viera más allá de su situación. La conversación fluyó, y María empezó a relatarle anécdotas de Lucía, de sus sueños de ser artista, transformando cada historia en un reflejo de su propio espíritu. Por un momento, se sintió mencionada, como una igual en un mundo que parecía tan ajeno. A medida que las horas transcurrían, sintió que su valentía crecía. Hubo un momento que cambió todo, cuando Alejandro la invitó a bailar. Sus cuerpos se movieron juntos, y en la intimidad del baile, María se liberó de las cadenas del juicio y las expectativas. Lentamente, todo lo que creía posible empezó a reconfigurarse en su mente. No era solo una madre soltera en una fiesta de ricos, sino una mujer capaz de soñar y luchar por ese futuro que deseaba para ella y su hija. El primer paso había sido clave, un recordatorio de su propio valor. Pero en lo profundo de su ser, la pregunta seguía presente. ¿Está Alejandro dispuesto a aceptar mi mundo? ¿O será solo un capricho pasajero? Mientras los últimos rezagos de la fiesta se desvanecían, una nueva inquietud se cernía sobre María. Si lograba superar sus propios miedos y afianzarse en este nuevo entorno, ¿sería suficiente para cambiar el destino de Lucía? Ya no se trataba solo de encajar, sino de arriesgarse a ser visible y, sobre todo, a ser fuerte. Fue en ese instante, abrazando la incertidumbre del futuro, cuando sintió que algo significativo estaba por suceder. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un grito le llegó desde el otro lado del salón, una conmoción inesperada que amenazaba con desbaratar todo lo que había construido esa noche. Su corazón se aceleró. ¿Qué estaba por suceder ahora? El grito resonó como un eco en la amplia sala, haciendo que las conversaciones se detuvieran abruptamente. María se giró, el escalofrío recorriendo su espalda. La multitud se aglomeró alrededor de un punto en particular, y su instinto la empujó a acercarse. A medida que se hacía camino, una mezcla de curiosidad y temor la dominaba. Entre el bullicio, pudo distinguir a un hombre de pie. Su expresión era un claro reflejo de la angustia, mientras otro asistente al evento trataba de calmarlo. Nunca había visto a alguien tan vulnerable en medio de un ambiente tan ostentoso. Mirando más de cerca, María se dio cuenta de que era Alejandro, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento. Su valentía y sensualidad parecían haberse desvanecido como humo en la atmósfera desbordante de complicidad y risa que la rodeaba. Un impulso casi automático la llevó hacia él. ¿Está todo bien?, preguntó, tratando de que su voz no temblara. Alejando los murmullos a su alrededor, Alejandro la miró profundamente. Sus ojos, habitualmente llenos de vida, ahora reflejaban confusión y pánico. «No sé qué hacer», respondió, su voz quebrada. Fue en ese momento que María percibió la fragilidad del hombre que había idealizado durante la noche. Alcanzó su mano, una acción que, aunque simple, parecía tener el poder de anclarlo a la realidad. «Tómalo con calma, estoy aquí», dijo, recordando instantáneamente el valor de la conexión genuina. Era un giro inesperado en su propia narrativa y, de algún modo,
parecía convertir el lado oscuro de la situación en una oportunidad. Mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de una cosa. Ya no era la mujer que se escondía en la sombra, ahora se erguía como soporte, como una figura de fortaleza. María inhaló profundamente, desechando sus dudas. Este era el momento que siempre había esperado. «¿Qué necesitas? Confía en mí», le instó, sus palabras cargadas de una determinación renovada. Alejandro, sintiendo la sinceridad en su tono, asintió lentamente. Era algo en su forma de hablar, en su presencia, que parecía despejar la densa neblina de su mente. María lo llevó a un rincón más tranquilo de la mansión, donde el ruido de la fiesta se desdibujaba en un murmullo distante. La acción de separarse de la multitud la inspiró a mirar hacia adelante. La vida no era solo lo que los demás pensaban de ellos, sino cómo se sentían en su propia piel. En esos momentos de vulnerabilidad compartida, María sintió que su propio crecimiento se iba consolidando. «Siempre he sido la que carga con el peso de mis decisiones», confesó Alejandro, su voz ahora más suave. «La presión de este mundo se siente a veces como una carga aplastante». María se dio cuenta de que, a través de su conexión, no solo estaba ayudando a Alejandro, sino que también enfrentaba sus propios miedos. «Tenemos nuestras batallas, pero cada una nos fortalece. Mi vida no es sencilla, pero he aprendido a luchar en lugares difíciles», reveló. Su voz resonaba con una fuerza interna que antes se creía dormida. Había llegado el momento de no solo ser visible, sino de ser una fuerza activa en su propia narrativa. A medida que continuaban conversando, ella comenzó a vislumbrar el potencial de algo más grande que un simple encuentro. Era la posibilidad de integrar sus mundos, de empoderarse mutuamente y forjar un futuro que trascienda las etiquetas sociales y económicas. Sin embargo, la tormenta de emociones en su interior nunca había sido tan fuerte. De repente, la risa y los murmullos de la fiesta le parecieron lejanos. Ante ella no había una celebración, sino un abismo que prometía nuevos desafíos. Las decisiones que se avecinaban eran mucho más complejas de lo que había imaginado. ¿Podría realmente fusionar dos realidades tan diferentes? ¿Sería su vínculo suficiente para sortear las pruebas que les aguardaban? La incomodidad y el deseo de escapar que había sentido en su llegada volvían, pero esta vez, transformados en fuerza. Mientras la noche se desenvolvía, María sintió que su viaje apenas comenzaba. Al intentar encontrar su voz, la pregunta se instaló. ¿Estaba preparada para enfrentarse a los miedos que no solo eran externos, sino también internos, y que amenazaban su recién descubierta autonomía? Mientras el clamor de la fiesta contraía y expandía como una marea, un nuevo grito hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Un grito que no solo era de sorpresa, sino de descubrimiento. ¿Qué nuevos secretos escondía aquella noche? María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella última exclamación había rasgado la atmósfera frágil que se había tejido entre ella y Alejandro. Aunque estaba inmersa en una conexión profunda, la realidad de su entorno la golpeó brutalmente. Sabía que su vulnerabilidad se hacía palpable. Muchos ojos podrían notar su cercanía. Las palabras aún tibias de Alejandro reverberaban en su mente, como un eco insistente que la empujaba a confrontar su propio miedo a ser vista, a ser realmente conocida. ¿Lo escuchaste?, Alejandro dijo con un susurro cargado de ansiedad. Su mirada se desplazó hacia la multitud, donde la incertidumbre reinaba. María comprendió que no solo se trataba de Alejandro a quien le pesaban las expectativas sociales. Era una presión compartida. «Sí, pero no dejes que eso te distraiga», María replicó con firmeza, intentando llevar una pincelada de confianza a sus palabras. «Lo que importa es este momento. Juntos podemos enfrentar lo que sea». La frase salió de su boca con una claridad que la sorprendió a ella misma, un recordatorio de que, a pesar de las sombras del miedo, había luz en la conexión que estaban forjando. Sin embargo, en su interior, la duda tambaleaba sobre la posibilidad de ser el pilar que ambos necesitaban. Mientras Alejandro cerraba los ojos durante un instante, expulsando un suspiro entrecortado, María se sintió sumida en la introspección. Esa noche, había podido ver a través de la fachada de un hombre admirado, y seguramente envidiado. En su vulnerabilidad, había hallado la fortaleza para dar apoyo a alguien más. Pero, ¿a quién apoyaría ella misma? La balanza de su autoconfianza pendía sobre una cuerda floja, lista para caer con el más mínimo empujón. María reflexionó sobre su propio crecimiento, explotando como un acordeón en su mente.
Antes, dudaba, titubeaba, pero ahora, el peso de lo que había logrado resonaba en su interior. Había elegido ser más fuerte, pero la tarea no estaba completa. Los miedos que había desplazado comenzaban a manifestarse en su corazón. ¿Era realmente suficiente lo que podía ofrecer? La respuesta buscaba salir, pero se encontraba con el obstáculo de sus inseguridades. Deslizó una mirada hacia Alejandro, quien ahora tenía la vista fija en el suelo, luchando por recobrar la compostura. En ese instante de silencioso análisis, María se dio cuenta de su propio poder. Era hora de saltar al abismo, de tomar riesgos que no solo impactarían a Alejandro, sino a ella misma. ¿Qué tal si decidimos que juntos enfrentaremos lo que sigue?, preguntó, sintiendo que cada sílaba acortaba la distancia entre su voz y su resolución interna. Sus palabras llamearon la chispa de una lucha por el autocrecimiento. Alejandro levantó la vista. Sus ojos, ahora más serenos, reflejaban una nueva disposición. Tú estás arriesgándote, María, y eso significa más de lo que puedas imaginar. La admiración en su tono provocó un sutil empoderamiento en ella. En aquel instante, comprendió que el camino para conectarse con él no se trataba solo de rescatarlo de sus demonios, sino de que ambos enfrentaran sus propios retos, unidos en su vulnerabilidad. Con la confianza empezando a solidificarse, una idea emergió en su mente. Quería más que ese encuentro fortuito, quería explorar el potencial de esta relación. Sin embargo, lo que empezaba a tomar forma como un horizonte brillante, también significaba abrirse a posibles decepciones. ¿Podría cargar con el peso de vivir esa realidad, donde tantas expectativas podrían derrumbarse en un parpadeo? María se sintió impulsada por un impulso irrefrenable. Sabía que el próximo paso debía hacerse, aunque la incertidumbre pulsara en su interior. Un nuevo grito resonó en la distancia, y la inquietud brotó nuevamente. Este no era solo un grito de descubrimiento, era un grito de posibilidad. Mientras el eco se intensificaba, la pregunta que se formulaba ahora no era sobre su capacidad para apoyar a Alejandro, sino si estaba lista para sumergirse verdaderamente en su propio viaje de autodescubrimiento. La transformación personal exigía que abandonara la versión de sí misma que había permanecido oculta. María cerró los ojos, sabiendo que lo que se avecinaba iba más allá de un simple enfrentamiento con sus miedos. Era un compromiso audaz hacia su futuro. Al abrirse, se encontró lista para lo que fuese que el destino les aguardara. Ahora es nuestro momento, dijo, mientras ambas miradas se conectaban con una determinación renovada. Justo cuando parecía que la claridad se instalaba, una sombra siniestra se alzó entre ellos. Un rostro familiar se perfiló entre la multitud, desdibujando las líneas del momento y trayendo consigo el peso de pasados no resueltos. ¿Podría María, ya fortalecida, enfrentar también a aquel antiguo antagonista que amenazaba con romperlo todo? El aire se volvió denso en el instante en que el rostro familiar emergió de la multitud. La figura era Clara, su presencia una mezcla de nostalgia y rencor. Era Clara, su antigua compañera de trabajo, una mujer que había hecho de la competencia un arte, siempre dispuesta a avanzar a costa de los demás. María sintió que su corazón se aceleraba, y no por la emoción de enfrentar a un viejo conocido, sino por el temor que esa figura evocaba en sus recuerdos. La familiaridad de Clara en su entorno profesional había establecido un ciclo de inseguridades en María. Aquellas viejas heridas, alimentadas por la crítica y la desconfianza, se reabrieron con rapidez. Ahora, sin embargo, no era la misma María de antes. Ahora había decidido ser de quien siempre había soñado ser. ¿María? La voz de Clara, provocativa y perezosa, rompió el puente que se había formado entre ella y Alejandro. La tensión creció como un mar encrespado. Alejandro se giró, su mirada desplazándose hacia la fuente de la voz. María sintió que su mente comenzaba a agitarse, planteándose si debería defender su crecimiento o dejar que la voz del pasado la arrastrara nuevamente a la oscuridad de la duda. Desvió la mirada hacia Alejandro y notó su curiosidad un poco confundida, como si quisiera preguntar quién era esa mujer que, a primera vista, parecía tener un poder considerable sobre el estado emocional de María. La mente de María se llenó de razonamientos. Podía sentirse vulnerable, o podía usar esa vulnerabilidad como un trampolín hacia la autoconfianza. «Clara», respondió con un tono más firme de lo que sentía. «No esperaba verte aquí». Su respuesta resonó con un eco de desafío. La decisión de no permitir que su historia pasada definiera su presente marcó un punto de inflexión. Ella no era la misma, y el hecho de reconocerlo era la primera chispa de su transformación.
Mientras Clara se acercaba, María evaluó sus opciones. Podía volver a esconderse detrás de una máscara de complacencia, o podría enfrentarse a su antigua colega y demostrar que había aprendido a valorar su propio progreso. La lucha interna chorreaba a través de su mente, mezclando el viejo miedo y la nueva determinación. En aquel instante, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento llegaba al aceptar y enfrentar los retos que la vida ponía frente a uno. «Me alegra verte en estas circunstancias», dijo Clara, con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Siempre supe que tenías potencial. ¿Cómo te ha tratado la vida desde que te dejé atrás?» María se sintió arder ante el desprecio disfrazado de cumplido. El juego de poder era evidente. Clara buscaba sacar a relucir el viejo conflicto, la lucha por la validación que una vez había consumido a María. Sin embargo, el desánimo ya no dominaba su ser. En cambio, sentía un impulso de liberarse del lastre que Clara representaba. «Me ha tratado bien. He aprendido a valorarme y a concentrarme en lo que realmente importa», respondió María, sintiendo que sus palabras se volvían un mantra de fortaleza. Luego se dirigió a Alejandro, quien observaba la escena sin intervenir. «Alejandro y yo hemos estado conversando sobre tomar riesgos y enfrentar nuestro viaje de autodescubrimiento». Alejandro la miró entonces como si estuviera viendo por primera vez la plenitud de su determinación. Clara frunció el ceño, intentando recuperar el control de la conversación. «Es bueno tener ambiciones, María, pero a veces es importante saber cuándo retirarse antes de caer». El cinismo de Clara volvió a agitar sus miedos, justo cuando María comenzaba a encontrar su voz. Pero la diferencia ahora era evidente. Si el pasado había prestado a Clara el poder de sus inseguridades, María había decidido que esa dinámica ya no tendría lugar en su vida. «No planeo caer, Clara. He aprendido a volar». Las palabras salieron de su boca cargadas de una claridad renovada. Al volverse hacia Alejandro, sintió que había tomado un paso más en su viaje hacia la autenticidad. Este intercambio no solo era sobre Clara, era un testimonio de su crecimiento personal. La sombra del pasado no se dispersó completamente, pero tenía el control ahora. Mientras la figura de Clara se desvaneció en la multitud, María comprendió que el verdadero desafío no era la confrontación con su antagonista, sino la continua lucha interna por reconocer su evolución. Sin embargo, esa revelación venía con un nuevo nivel de tensión. La presencia de Clara había abierto una puerta que creía cerrada. Podía sentir su voz interna cuestionando si realmente se había liberado de las expectativas de su entorno profesional, o si estaba a punto de enfrentar una batalla aún más grande con sus propios recuerdos. «María, ¿estás bien?», preguntó Alejandro, su tono lleno de preocupación genuina. Y, mientras ella sonreía para calmarlo, un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Con quién más se encontraría en su camino hacia la autenticidad, dispuesta a desdibujar los límites que había comenzado a establecer? María respiró hondo, intentando calmar la agitación que Clara había provocado en su interior. Cada célula de su cuerpo luchaba por mantener la calma, mientras recordaba las cicatrices que su antigua compañera le había dejado. Sin embargo, un nuevo impulso le decía que debía avanzar. No permitiría que la sombra de Clara eclipsara su autenticidad. La conversación con Alejandro se había desviado hacia otros temas, pero la tensión seguía latente. A medida que intercambiaban palabras sobre sus proyectos, María sentía el eco de Clara resonando en su mente, cuestionando su valentía. ¿Acaso este reto era un signo de su progresiva autoconfianza o una señal de que aún era vulnerable? Se detuvo un momento, observando cómo Alejandro sonreía, ajeno a la tormenta que azotaba su interior. «¿Y tú?», le preguntó Alejandro. «¿Cómo has logrado confrontar algo tan perturbador?». La pregunta la sacudió. Ella, que había creído que lo había superado todo, se dio cuenta de que ese era un dilema fundamental. Era un ejercicio constante de autoafirmación. María no era solo una sobreviviente de las viejas inseguridades, era una mujer en un camino de autodescubrimiento. «Creo que es cuestión de aprender a escuchar mis propias necesidades y una buena dosis de valentía para uno mismo», respondió, sintiendo cómo esas palabras resonaban con verdad. La búsqueda de su auténtico ser había comenzado a articularse con claridad. Los desafíos del pasado no podían borrarse, pero tampoco tenían por qué dominarla. La vulnerabilidad, en lugar de ser una debilidad, era ahora un punto de partida. Era una herramienta para avanzar hacia nuevas alturas. Mientras conversaban,
María no podía evitar reflexionar sobre qué aspectos de su vida profesional serían los siguientes en ser desafiados. Alejandro había mencionado que estaba buscando nuevas oportunidades, pero María sabía que el camino hacia el crecimiento no sería fácil. Su mente se revolvía haciéndose preguntas. ¿Qué camino debería tomar? ¿Cómo podría defender su lugar en este nuevo terreno? La incertidumbre la hacía vacilar, pero también la empujaba hacia adelante. Decidió que ya era hora de planificar su próximo movimiento y dejar atrás la comodidad de la complacencia. Había un mundo de posibilidades ante ella que esperaban ser exploradas. Tal vez deberíamos planear algunas metas reales para el próximo mes, sugirió María, cada vez más segura. No solo mover montañas, sino pasos concretos que marquen la diferencia. Los ojos de Alejandro brillaban con entusiasmo. Me parece una gran idea. Podríamos crear un espacio para establecer nuestros objetivos y acompañarnos en el camino. Mientras la conversación continuaba, María sintió cómo las viejas dudas comenzaban a desvanecerse en la bruma del pasado. Había comenzado a entender que los tropiezos son parte del camino hacia el éxito. La esencia de su crecimiento personal no solo radicaba en superar sus inseguridades, sino en transformarlas en impulso. Sin embargo, una preocupación persistente seguía acechando en el fondo de su mente. ¿Cuánto tiempo podía sostener su nueva identidad sin enfrentar otros conflictos que podrían surgir? Las palabras de Clara aún resonaban, una advertencia que no podía ignorar por completo. A medida que concluían su conversación, una idea iluminó su pensamiento. La búsqueda de mentoría podría ser clave para seguir creciendo en su desarrollo profesional. Pero, ¿quién sería realmente el guía adecuado que podría ayudarla a navegar las aguas inciertas de su carrera? La pregunta flotaba en el aire, cargada de posibilidades. Era el momento de descubrir no solo su propio potencial, sino también quién podría acompañarla en esta travesía. Con determinación renovada, María comprendió que enfrentarse al futuro significaba actuar, y había llegado el momento de trazar un nuevo camino. Pero a medida que se adentraba en esta búsqueda, la inquietud brotaba de nuevo, susurrando en su interior. ¿Cuáles serían los sacrificios a los que tendría que enfrentarse en su camino hacia la autenticidad? María despertó de un sueño inquieto, con la mente llena de imágenes y sentimientos que contrastaban entre la esperanza y el miedo. La claridad de sus intenciones se había desvanecido en la suavidad de la almohada, pero el eco de la conversación con Alejandro resonaba en sus pensamientos. La idea de buscar un mentor la había dejado intrigada y algo temerosa. ¿Estaba lista para abrirse a alguien más, para recibir orientación y crítica? La mera consideración de mostrar su vulnerabilidad a otra persona parecía aterradora. Esa mañana se sentó frente a su computadora, las ventanas abiertas hacia un mundo virtual repleto de posibilidades. Comenzó a investigar sobre diferentes figuras que podrían guiarla. Sus dedos titubearon sobre el teclado al buscar perfiles de profesionales que habían alcanzado el éxito en el campo que tanto deseaba conquistar. Necesitaba a alguien que no solo poseyera logros, sino también entendimiento, que pudiera ver más allá de sus inseguridades y motivarla en su trayecto. Mientras exploraba, recordó las palabras de Alejandro: establezcamos metas. Fue en ese momento cuando decidió tomar un enfoque más estructurado. Hizo una lista de los profesionales que admiraba, pero incluso más crucial, pensó en qué era lo que quería aprender. Formuló sus metas no como simples objetivos, sino como pasos específicos que la acercarían a lo que deseaba ser. La incertidumbre aparecía a cada instante. ¿Y si no lograba establecer una conexión? ¿Y si el mentor no era como se lo imaginaba? La elucubración la llevó a la sesión de autocrítica habitual, donde su mente daba vueltas, pesando cada decisión con un peso que parecía imposible de soportar. Pese a la duda que la mantenía alerta, un fuego interno comenzó a avivarse. María se retó a dejar atrás la narrativa del miedo, a abrazar la necesidad de valorar su propio proceso. Decidió que no importaba cuántas veces fallara. El verdadero crecimiento se hallaba en los intentos y en la resiliencia ante la adversidad. Con una nueva determinación, realizó un pequeño esquema de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los visualizaba no como presiones, sino como herramientas de autoconstrucción. Mientras trazaba un plan que incluía participar activamente en seminarios y grupos de networking, un ligero optimismo comenzó a infiltrarse en su ser. No obstante, había una pregunta persistente que se resistía a ser respondida. ¿Cuál sería el costo emocional de abrirse a otros? Se detuvo un momento. En su mente surgía la imagen de Clara, su antigua compañera.
El temor a la traición y la posible decepción la llenaban de reticencias. Pero por otro lado, entendía que esas experiencias pasadas podrían transformarse en lecciones valiosas. Automáticamente, se obligó a reflexionar sobre su actitud. Había estado en un ciclo de reacción, moviéndose a la defensiva. Para ser la mujer que deseaba ser, debía arriesgarse. Así que, sabiendo que el cambio no se producía en la comodidad, se inscribió en un seminario que prometía ofrecer valiosas conexiones. Mientras enviaba la inscripción, surgió una posibilidad que la inquietó. ¿Y si esta decisión la llevaba a un encuentro inesperado, tanto profesional como personal? Un chispazo de ansiedad se encendió en su interior. ¿Estaba realmente lista para lo que venía, para el potencial de conocer a alguien que podría cambiar su trayectoria? Al finalizar el día, con el horizonte oscuro del atardecer como testigo, María sintió que, aunque no tenía todas las respuestas, había dado un paso hacia el futuro que deseaba. Sin embargo, se preguntó con creciente inquietud, ¿qué desafíos la esperaban en este nuevo entorno? ¿Y si ese mentor, al que esperaba encontrar, resultaba ser una figura que desafiaba toda su concepción de la autenticidad y el éxito? Las preguntas flotaban en su mente, mientras el camino se abría ante ella lleno de sorpresas y incertidumbre. Había comenzado una travesía, pero el destino seguía siendo un misterio. María llegó al seminario el sábado, un día fresco que prometía ser el inicio de algo audaz. Una multitud de profesionales se movía a su alrededor, todos con el aire de aquellos que buscan conexiones y oportunidades. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de las expectativas que se había impuesto. Cada paso era un reflejo de su deseo de cambiar, pero también del temor a fracasar. Al acercarse al área de registro, una voz familiar resonó en su mente. ¿Qué tal si no te gusta lo que encuentras? Esa pregunta se convirtió en un mantra negativo, pero en lugar de dejarse vencer, decidió utilizarla como un disparador para identificar sus miedos y convertirlos en motivación. Estaba allí para aprender, no para rendirse ante sus inseguridades. Mientras se sentaba en la primera fila, María observó a los ponentes mientras se presentaban. Cada uno traía consigo historias de fracasos y logros, pero lo que más le impactó fue su vulnerabilidad al compartir los momentos difíciles que habían enfrentado. Recordó entonces que el crecimiento personal a menudo se forja en la adversidad. La idea de que incluso aquellos que parecían tan seguros habían tenido que luchar codo a codo con sus propios demonios germinó en ella una nueva esperanza. La primera ponencia se centró en el poder de la autenticidad, en la construcción de relaciones profesionales. El conferencista habló sobre cómo el verdadero liderazgo no nace de una fachada de perfección, sino de la valentía de aceptar imperfecciones y aprender de las experiencias. Cada palabra caló hondo en María, llevándola a cuestionar su propio papel en la narración de su vida. ¿Se había estado mostrando auténtica ante sí misma? A medida que se sucedían las charlas, la tensión entre lo que deseaba y lo que temía creció dentro de ella. Por un lado, anhelaba conexiones significativas, pero por otro, el miedo a ser vista, a ser rechazada, la mantenía alerta. Sin embargo, un momento de reflexión la llevó a darse cuenta de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente hacia la autenticidad. Había llegado el momento de romper el ciclo del miedo y abrir su mente y corazón hacia nuevas oportunidades. Durante uno de los descansos, reunió el valor para acercarse a un grupo que compartía su interés. La conversación fluyó más fácil de lo que había anticipado. Comenzó a contar su historia, sus aspiraciones para el futuro y, sorprendentemente, sus inseguridades. Lo que empezó como vacilación, se convirtió en un intercambio genuino, donde cada miembro del grupo ofreció su perspectiva, consejos y apoyo. Esa conexión instantánea que no había esperado, reafirmó su decisión de estar allí. Al final del día, se sintió revitalizada. Había forjado nuevas conexiones y escuchado historias que resonaban con su propia lucha. Con cada paso que daba rumbo a la salida, un sentido de pertenencia se instalaba en su pecho. Era un recordatorio poderoso de que estaba en camino hacia la persona que deseaba ser. Pero la noche no había terminado. Mientras revisaba el material que le habían entregado, un nombre destacado en un folleto capturó su atención. Javier López, un reconocido profesional en su área de interés y ponente del seminario. Con una determinación renovada, decidió que necesitaba contactarlo, pero en el fondo, otra pregunta emergía con fuerza. ¿Estaba realmente lista para conectar con alguien que encarnaba tantas de sus aspiraciones? ¿Un faro al que temía mucho acercarse? La ansiedad se entrelazaba con la expectativa,
y mientras sostenía el folleto, su mente zumbaba con posibilidades. María respiró hondo y tomó una decisión. Enviaría un mensaje a Javier. Para ella, eso significaba abrir una puerta que no podía cerrar una vez que la cruzara. El futuro que tanto anhelaba ahora estaba al alcance, pero el precio de esa conexión podría ser más grande de lo que estaba dispuesta a pagar. Con el teléfono en la mano, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba a punto de enviar un mensaje que podría cambiar su vida. El impulso de hacerlo era poderoso, pero la duda también era intensa. ¿Qué diría? ¿Cómo podría encapsular sus deseos y aspiraciones en un simple texto? Sin embargo, la idea de permanecer en la sombra, de no intentar alcanzar un objetivo tan deseado, la llenó de inquietud. Finalmente, sus dedos se movieron con determinación, redactando un mensaje conciso. En él, se presentó, compartió su admiración por el trabajo de Javier y expresó su deseo de aprender de él. Después de varios minutos de titubeos, presionó enviar, sintiendo que se alejaba de una vida de conformismo y se adentraba en un camino lleno de incertidumbre. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. María se dedicó a repasar las ponencias que había visto, anotando cada consejo que resonaba en su interior. Una y otra vez, reflexionaba sobre la importancia de la autenticidad en la comunicación, el poder de ser vulnerable incluso ante un desconocido. La vulnerabilidad, pensó, podría ser el camino hacia una conexión genuina. Pero algo en su mente luchaba por liberarse de ese pensamiento. ¿Había realmente valor en mostrar su verdadero yo? A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el segundo día del seminario, su teléfono vibró. Era una notificación. El corazón de María se aceleró al ver el nombre de Javier en la pantalla. Hola María, gracias por tu mensaje. Me encantaría saber más de ti. ¿Te gustaría tomar un café para charlar un poco? Ella quedó paralizada, casi sin aliento. La respuesta no solo era positiva, era un sí a la posibilidad de acercarse a alguien que se había convertido en un modelo a seguir en su mente. Sin embargo, el momento de mayor alegría también trajo consigo una ola de autocrítica. ¿Qué voy a decir? ¿Y si no soy lo suficientemente interesante? Mientras se dirigía al seminario, las dudas se multiplicaban en su interior. Sin embargo, al recordar las historias de los ponentes, aquellas que compartían fracasos y victorias, encontró una chispa de valor. Si aquellos líderes habían tenido el ímpetu de exponerse, ¿por qué no podría ella hacer lo mismo? La idea de convertirse en su propia protagonista le daba forma a una nueva versión de sí misma, le otorgaba valor. La charla que tuvo lugar ese día fue un espacio de reflexión. Cada ponente llegaba dispuesto a ofrecer herramientas que podían moldear el futuro de cada asistente. María se sintió empoderada en medio de relatos de resiliencia y superación. Su mente comenzaba a afilarse, detectando patrones y estrategias que podía aplicar a su propia vida. Durante una de las pausas, leyó una frase en un cartel que le llamó la atención. El mayor riesgo es no tomar riesgos. Se quedó observando la frase. Resonaba aún más fuertemente que las palabras de los ponentes. Se dio cuenta de que había estado inmersa en el miedo a ser rechazada, en lugar de enfocarse en las oportunidades que la esperaban. Con la mente más clara, decidió no solo concentrarse en la reunión con Javier, sino también explorar cómo podría contribuir de manera auténtica a las discusiones del seminario. El miedo a la exposición comenzaba a desvanecerse. Ahora la energía que antes la mantenía paralizada se transformaba en determinación. Pero una vez más, la realidad se coló en sus pensamientos. ¿Sería capaz de comportarse como la profesional que deseaba ser ante alguien a quien admiraba tanto? Mientras reflexionaba sobre esto, se dio cuenta de que se encontraba al borde de un precipicio emocional. El momento con Javier pronto llegaría, y lo que estaba a punto de experimentar podría abrirle infinitas puertas, o cerrárselas para siempre. ¿Qué pasaría si se decidía a ser completamente ella misma? La respuesta a esta pregunta podría cambiar no solo su futuro profesional, sino también su percepción de sí misma. María se encontraba en un umbral, no solo de su vida profesional, sino también de su propia identidad. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la habitación y su café humeaba a un lado, se sentía lista para enfrentar los desafíos que la esperaban. Al mirar por la ventana, recordaba el camino que había recorrido, las inseguridades, el miedo, los fracasos, y cómo cada una de esas experiencias había sido un ladrillo en la construcción de la mujer que estaba llegando a ser. Cuando llegó al café, su corazón latía con un ritmo acelerado. La imagen de Javier,
El mentor que había admirado durante tanto tiempo apareció en su mente, y cada paso hacia la mesa se sentía como si se acercara a una versión de sí misma que siempre había deseado ser, segura, auténtica, lista para compartir su historia sin miedo al juicio. Al otro lado de la mesa, Javier sonrió cuando la vio acercarse, y esa sonrisa era como un faro que iluminaba el camino hacia una nueva oportunidad. La conversación comenzó con superficialidades. Hablaron del seminario y de las últimas tendencias en su industria. Pero, a medida que las palabras fluían, María sintió que la barrera comenzaba a desmoronarse. Ella se permitió ser vulnerable, compartiendo sus aspiraciones y los miedos que la habían acompañado a lo largo de su trayectoria. Con cada palabra, se liberaba de esas cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera. «Admiro tu autenticidad», dijo Javier, su mirada fija en ella, provocando un escalofrío de incredulidad en el corazón de María. ¿Era realmente eso lo que él percibía en ella? La conexión fue palpable, y en ese instante, María comprendió que no necesitaba esforzarse por ser alguien más. Con sus palabras, había demostrado su valía ante un profesional exitoso, y eso le otorgaba una confianza sólida que nunca antes había sentido. A medida que la charla avanzaba, la energía entre ambos se tornó casi eléctrica. Ella le compartió anécdotas sobre cómo había superado las adversidades y sobre su deseo de contribuir al mundo artístico, pasiones que habían cobrado vida en su interior gracias a su hija. Fue liberador compartir su historia sin temor a la crítica y recibir aliento, no solo de Javier, sino de ese lugar que había empezado a establecer en su vida profesional. Mientras terminaban sus cafés, María supo que este encuentro no sería solo un hito, sino un catalizador en su vida. Aquel hombre no solo la escuchaba, la validaba. Javier le ofreció su tarjeta y le propuso una reunión semanal para guiarla en sus objetivos profesionales. Su oferta fue como un sueño hecho realidad. El reconocimiento que creía tan distante ahora estaba al alcance. El encuentro con Javier no solo había fortalecido su autoconfianza, sino que le había proporcionado las herramientas necesarias para seguir construyendo su futuro. María tomó conciencia de que cada vez que se desnudaba emocionalmente, daba un paso hacia su verdadero yo. Ya no era la mujer que temía las opiniones ajenas. En cambio, había comenzado a forjar su propio camino, lleno de aprendizajes y valentía. Al salir de aquel café, un nuevo amanecer brillaba en su interior. María se sentía satisfecha. Aún más que eso, se sentía realizada. Hubo un momento en su vida en que esta interacción hubiera sido simplemente un sueño, pero ahora se sentía como la realidad que siempre había anhelado. La paz que le invadía al saber que estaba en control de su viaje le dejaba claro que el momento de la transformación había llegado. Aunque sus miedos no se habían desvanecido por completo, ella había aprendido a mirarlos de frente, a reconocerlos como parte del proceso. Sin dudarlo más, se comprometió a seguir adelante, no solo en su camino profesional, sino también en su crecimiento personal. Con la llegada de un nuevo año, María se dio cuenta de que el verdadero regalo era la valentía de ser ella misma y la disposición de arriesgarse por lo que quería. El horizonte, antes envuelto en nubarrones de incertidumbre, ahora se dibujaba luminoso y lleno de posibilidades. Había pasado tiempo desde que se sentía en control. Así que, con paso firme y una nueva determinación, María se dirigió hacia su casa, donde su hija la esperaba. Tenía la corazonada de que este era el principio de una transformación que no solo beneficiaría su vida, sino que también impactaría la de Lucía. Por primera vez, María se sintió completamente lista para lo que venía. Ya no solo anhelaba un cambio, lo había comenzado, fue capaz de abrazar sus miedos, buscar ayuda y, sobre todo, tomar el control de su narrativa personal. Era el momento de celebrar su crecimiento. Y por fin, el viaje hacia la plena realización personal había comenzado. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.